El estruendo de cascos sacudió la tierra como un trueno interminable, y la polvareda cubrió el horizonte cuando decenas de caballos desbocados atravesaron la llanura rumbo al mercado improvisado en las afueras del pueblo, donde los comerciantes gritaban órdenes, y la gente corría buscando refugio. En medio del caos, una joven de rostro pálido tropezó en la tierra dura, y su grito se perdió entre relinchos cuando la multitud la empujó hacia el suelo. Sus manos buscaron apoyo, pero lo único que encontró fue el pañuelo blanco que había atado al cuello para protegerse del polvo, y al caer lo apretó contra su palma como si pudiera salvarla. El gentío chilló que se apartara, que nadie podía detener aquella estampida, y algunos rieron con crueldad al verla perdida entre el mar de cuerpos que se acercaba con fuerza arrolladora. El tiempo se comprimió en un instante. La joven cerró los ojos esperando que los cascos la aplastaran, y el pañuelo se deslizó de su mano, volando en el aire como una bandera de rendición. Entonces, un jinete emergió desde un costado, cruzando la estampida con una destreza que parecía imposible. Su cabello largo ondeaba bajo la banda de cuero que lo sujetaba, y sus ojos oscuros permanecían fijos en ella. Como si solo existiera un camino, llegar antes de que fuera demasiado tarde. Era un guerrero dakota, montado en un caballo alazán que respondía a cada tirón de rienda con precisión feroz. Con un movimiento ágil, el guerrero se inclinó desde la montura, extendió un brazo fuerte y la levantó del suelo en plena carrera, sujetándola contra su pecho mientras los cascos golpeaban a su alrededor como martillos de hierro. La multitud contuvo la respiración al ver cómo la estampida se cerraba tras ellos, pero el jinete no se detuvo hasta cruzar el otro extremo del mercado, donde la polvareda se disolvió y el rugido de cascos comenzó a perderse en la distancia. La joven, temblando en sus brazos, apenas pudo comprender lo que había ocurrido, y vio con asombro que en la mano del guerrero no solo estaba ella, sino también su pañuelo, atrapado en el mismo gesto que la había salvado. El guerrero lo levantó un instante frente a todos, como si no fuera solo un trozo de tela, sino prueba de que incluso lo más frágil podía sobrevivir a la furia de la manada. El silencio que siguió no fue de alivio, sino de incredulidad, porque nadie esperaba que un salvaje arriesgara su vida en medio de caballos desbocados para salvar a una desconocida. La joven aún jadeaba contra el pecho del guerrero dakota cuando el caballo se detuvo en seco, resoplando con fuerza mientras sus cascos removían el polvo de la tierra. El silencio que había seguido al estruendo se quebró con un murmullo que creció como marea. Algunos aplaudían tímidamente, otros señalaban con rabia, y varios gritaban que no era correcto que un salvaje irrumpiera en la plaza como dueño de la vida y la muerte. La mujer de rostro huesudo que vendía telas en un puesto cercano chilló que todos habían visto cómo la muchacha se había caído por torpe, y que ahora el dakota la sostenía como si fuera un trofeo. Un hombre de sombrero polvoriento gritó que aquel pañuelo blanco que el guerrero levantaba no era símbolo de salvación, sino de vergüenza, porque ningún indígena tenía derecho a mostrar algo así frente a un pueblo civilizado. La joven, temblando, quiso apartarse de sus brazos, pero el jinete no la soltó todavía. La sostuvo con firmeza, como si supiera que el suelo aún no estaba libre de peligros. Los niños que habían corrido a esconderse en el mercado miraban con ojos abiertos, sin comprender por qué los adultos gritaban contra quien había desafiado la estampida para salvar una vida. El pañuelo, sostenido ahora en alto por el dakota, ondeaba en la brisa como una bandera inesperada, y ese detalle desató nuevas burlas. «Un trapo no cambia lo que eres», gritó un comerciante, mientras otros reían con amargura. La joven apretó los labios, sintiendo que las lágrimas le subían, no por el rescate, sino por la crueldad de quienes preferían verla muerta antes que agradecida a manos de un indígena. El guerrero, sin pronunciar palabra, la bajó con cuidado al suelo, colocándola de pie frente a todos, y luego extendió el pañuelo hacia ella, depositándolo en sus manos como quien entrega un testimonio. Nadie habló por un instante,
hasta que el jefe del mercado, un hombre robusto con chaleco bordado, dio un paso al frente, su voz cargada de veneno. Ese pañuelo ya está manchado por sus manos. Si lo conservas, cargarás con la deshonra de todos. El gentío rugió dividido, algunos asintiendo, otros callando incómodos. Y la joven sintió que el peso de aquella tela en sus dedos era mayor que cualquier cadena. La joven apretó el pañuelo contra su pecho, sus dedos temblorosos manchados de polvo, mientras el murmullo de la multitud se volvía cada vez más hostil. Una mujer gritó que debía arrojarlo al suelo antes de que el pueblo entero quedara maldito. Y un anciano, con la voz cargada de desprecio, dijo que era mejor que hubiera muerto bajo los cascos a deber gratitud a un salvaje. El jefe del mercado avanzó un paso más, su chaleco bordado brillando bajo el sol, y levantó la mano como si ya fuera juez y verdugo. Ese trapo no te pertenece, ni tampoco la dignidad de este pueblo. Entrégalo o serás expulsada. La joven, con el rostro surcado de lágrimas, miró a los ojos del guerrero Dakota buscando una respuesta, como si su vida dependiera no de la tela, sino de la fuerza con la que él la había levantado del suelo. El silencio del hombre había sido un muro hasta ese momento, pero ahora, con toda la plaza mirándolo, abrió los labios, y su voz profunda cortó el aire. Ese pañuelo no está manchado, está vivo. Lo llevé en mis manos porque ella debía seguir respirando. La multitud estalló en exclamaciones, algunos llamando a su silencio insolencia, otros murmurando que tal vez era cierto, porque todos habían visto cómo la estampida casi la arrastraba a la muerte. El jefe del mercado apretó los puños, furioso por no poder acallar aquella voz que imponía respeto incluso en quienes lo despreciaban, y gritó que el sheriff debía ser llamado, que no se podía permitir que un extranjero dictara lo que era honor o vergüenza. Los niños que habían presenciado el rescate comenzaron a susurrar entre ellos, señalando el pañuelo blanco ahora limpio del polvo, y esas voces inocentes, aunque débiles, sembraban duda en los corazones de los adultos. La joven levantó el pañuelo con ambas manos, como si quisiera mostrarlo a todos, y la brisa lo hizo ondear de nuevo, brillante bajo la luz del mediodía. Un murmullo recorrió la plaza, porque lo que parecía un simple trozo de tela, ahora se sentía como una bandera de vida frente al odio. El jefe del mercado rugió de rabia y llamó a sus hombres, ordenándoles que arrebataran el pañuelo antes de que el pueblo olvidara quién mandaba en aquella plaza. Los hombres del mercado se adelantaron obedeciendo la orden, empujando a la multitud con codazos y gritos, y la joven retrocedió instintivamente, apretando el pañuelo contra su pecho como si ese trozo de tela fuera escudo contra cuchillos invisibles. El guerrero Dakota dio un paso al frente, su sombra cubriendo a la muchacha, y el aire de la plaza se tensó hasta doler. El primero en lanzarse fue un mozo fornido con la camisa abierta. Extendió el brazo para arrancarle el pañuelo, pero la mano del guerrero atrapó su muñeca en el aire, doblándola con un gesto seco hasta que el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. Otro intentó rodear por el costado, y el Dakota, sin soltar a la joven, lo detuvo con un empujón de hombro que lo lanzó contra un puesto de frutas, derramando naranjas y manzanas por el suelo, como un estallido de colores en medio del polvo. La multitud chillaba dividida, algunos exigiendo que lo echaran, otros murmurando que era injusto pelear contra quien había salvado una vida. El jefe del mercado bramaba que aquel pañuelo era una vergüenza, que si la mujer lo conservaba, el pueblo quedaría marcado como débil, y agitaba las manos como un predicador enardecido. La joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sostuvo la tela aún más alto, como si quisiera mostrar que no la soltaría, aunque el miedo le quemaba en el pecho. El guerrero la miró un instante y luego volvió la vista hacia el gentío, su voz grave resonando. «Si quieren arrancar ese pañuelo, tendrán que pasar sobre mí». El murmullo se apagó en seco, como si esas palabras hubieran puesto un muro de piedra frente a todos. Pero el jefe del mercado, rojo de furia,
Alzó un bastón grueso y gritó que no permitiría que un salvaje lo desafiara en su propia plaza, y corrió hacia ellos con la intención de golpear. La multitud contuvo la respiración, porque lo que estaba a punto de ocurrir no sería solo una pelea por un pedazo de tela, sino un juicio público donde el honor del pueblo se mediría contra la dignidad de un pañuelo sostenido en manos temblorosas. El bastón del jefe del mercado descendió con furia, dispuesto a partir el aire y el orgullo del guerrero Dakota, pero fue detenido en seco por un grito que atravesó la plaza como un cuchillo. ¡Detente! Ese pañuelo no es un trapo cualquiera. Todas las miradas giraron hacia la voz, y entre la multitud emergió una anciana encorvada, de cabellos blancos recogidos bajo un velo oscuro, que caminaba con pasos torpes pero firmes hacia el centro del tumulto. Sus manos temblorosas se alzaron y señaló el pañuelo que la joven sostenía contra su pecho, diciendo que ella misma lo había bordado años atrás para la esposa del hacendado, y que en esas puntadas había cosido el símbolo secreto de su linaje. El silencio se hizo denso. La joven miró incrédula el trozo de tela sin entender, y el jefe del mercado palideció un instante antes de recuperar su máscara de furia. La anciana se acercó más, apartando a los hombres como si fueran simples sombras, y con dedos arrugados tomó un extremo del pañuelo, mostrando un pequeño bordado oculto en una esquina, apenas visible bajo la suciedad. Una figura de trigo entrelazada con iniciales. Este pañuelo, declaró con voz clara, perteneció a la esposa legítima del hacendado, y lo entregó como herencia a su hija en secreto. Esa joven no cayó en la estampida por accidente. La vida la trajo aquí para reclamar lo que es suyo. La multitud estalló en exclamaciones. Unos murmuraban que era imposible, otros se persignaban como si hubieran visto un milagro. La joven, con lágrimas rodando por sus mejillas, comprendió de golpe que aquel pañuelo, despreciado como un trapo, era en realidad la prueba de su sangre y su derecho. El jefe del mercado rugió que todo era mentira, que la anciana deliraba, que nadie debía escuchar a una vieja chocha, pero ya no podía borrar lo que todos habían visto. Un símbolo escondido que ligaba a la muchacha con la familia más poderosa de la región. El guerrero Dakota, erguido y sereno, tomó el pañuelo entre sus manos y lo levantó alto frente a todos, como si mostrara no un simple pedazo de tela, sino un estandarte de verdad. El murmullo se transformó en un rugido de voces enfrentadas, la plaza partida en dos, quienes aún obedecían al jefe y quienes comenzaban a inclinarse hacia la joven y el guerrero. Y en medio de ese caos, todos entendieron que la lucha ya no era por un rescate ni por un trapo, sino por un legado oculto que podía cambiar el destino del pueblo entero. El jefe del mercado, rojo de rabia, arrancó el sombrero de su cabeza y lo arrojó al suelo, pisoteándolo como si aplastara con él la verdad que acababa de ser revelada. Sus hombres, encendidos por su furia, comenzaron a empujar a la multitud, algunos armados con garrotes y cadenas oxidadas, gritando que todo era una farsa, que el pañuelo había sido bordado por manos falsas, y que aquella joven no era más que una mendiga disfrazada de heredera. La anciana alzó la voz, defendiendo su bordado con la firmeza de quien sabe que la memoria no miente, pero fue empujada hacia atrás, casi derribada al suelo. La joven corrió a sostenerla, apretando el pañuelo contra su pecho, mientras las lágrimas se mezclaban con la determinación recién nacida en su rostro. El guerrero Dakota avanzó un paso, su figura erguida como un muro entre los atacantes y las dos mujeres, y su mirada oscura hizo vacilar a más de uno, aunque la furia del jefe no permitía que se detuvieran. «Arránquenselo de las manos antes de que embruje a todos», bramó, y dos hombres se lanzaron hacia adelante, intentando arrancar el pañuelo. El guerrero los detuvo con un movimiento seco. Sujetó al primero del cuello de la camisa y lo lanzó contra el suelo, haciéndolo rodar entre el polvo, y al segundo le arrebató el garrote, partiéndolo en dos como si fuera una rama. La multitud gritó, algunos aclamando, otros indignados,
y la plaza se convirtió en un hervidero de voces enfrentadas. El sheriff aún no había llegado, y sin su autoridad, el caos amenazaba con tragarse todo. El joven heredero del hacendado, que había llegado con retraso, empujó para abrirse paso entre la gente, levantando la voz y declarando que el bordado era auténtico, que él mismo lo había visto en las prendas de su madre, pero su palabra se perdió entre los gritos y las piedras que algunos ya comenzaban a levantar del suelo. El aire olía a violencia, a odio contenido y miedo desatado. La joven sostuvo el pañuelo en alto, temblorosa pero firme, como si ese pedazo de tela pudiera ser su único escudo. Y en ese gesto la multitud se partió más claramente que nunca. Un bando a favor del jefe, otro a favor del guerrero y de ella. La tensión alcanzó su punto más alto cuando el jefe del mercado, enloquecido, desenfundó un cuchillo largo de su cinto y gritó que esa farsa terminaría con sangre. El cuchillo brilló bajo el sol como una amenaza viva cuando el jefe del mercado lo levantó sobre su cabeza. Y la multitud se apartó de golpe, dejando un círculo abierto en medio de la plaza donde todo se decidiría. Algunos gritaron que no se manchara el lugar sagrado de los muertos con sangre. Otros pedían que alguien detuviera la locura, pero nadie se atrevió a moverse. El aire era tan espeso que parecía quemar en los pulmones. La joven, con el pañuelo apretado en sus manos, retrocedió hasta tropezar con la tierra removida del ataúd, su rostro pálido iluminado por el terror. El guerrero Dakota avanzó sin prisa, pero cada paso suyo retumbó como un tambor de guerra, su mirada fija en el hombre que agitaba el cuchillo con rabia ciega. El jefe del mercado escupió al suelo, gruñendo que un salvaje jamás decidiría el destino del pueblo, y se lanzó hacia adelante con un tajo descendente, que buscaba abrirle el pecho. El Dakota giró con la agilidad de un felino, esquivando la hoja por un suspiro, y el filo solo cortó aire, arrancando un grito de la multitud. El guerrero atrapó la muñeca del atacante con una mano y, con la otra, empujó el brazo hacia arriba, obligando al jefe a mirar el cielo. Pero este forcejeó con la fuerza del odio, clavando los dientes como un animal rabioso. La joven gritó que se detuvieran, sus lágrimas mojando el pañuelo que aún levantaba, pero nadie escuchó, porque la plaza entera contenía la respiración frente al duelo. El heredero del hacendado intentó abrirse paso, clamando que ese pañuelo era prueba suficiente, pero fue bloqueado por hombres leales al jefe, y su voz quedó atrapada entre gritos. El jefe logró zafarse con un tirón y arremetió de nuevo, el cuchillo rozando el brazo del Dakota y dejando una línea roja sobre su piel. La multitud jadeó, porque la sangre ya había caído, y sabían que no habría marcha atrás. El guerrero, con el rostro endurecido pero sereno, se plantó con ambas piernas en la tierra, listo para terminar lo que había empezado, mientras el jefe, jadeante y sudoroso, levantaba el cuchillo una vez más. El silencio era tan absoluto que todos comprendieron que el próximo golpe decidiría no solo el destino del pañuelo, sino el del pueblo entero. El cuchillo descendió con un silbido mortal, directo al pecho del guerrero Dakota, pero en el instante preciso la joven se interpuso, levantando el pañuelo con ambas manos como si esa tela frágil pudiera detener el acero. El filo rozó el borde y se detuvo apenas a un suspiro de su rostro, cuando el apache atrapó la muñeca del jefe con una fuerza brutal, deteniendo el golpe en seco. El público contuvo la respiración, paralizado, porque lo que se veía no era solo un duelo de hombres, sino un símbolo, un pedazo de tela sostenido entre la vida y la muerte. El jefe del mercado forcejeó como bestia acorralada, gruñendo que esa mujer no tenía derecho a portar el nombre bordado, que el pañuelo debía ser quemado allí mismo para borrar la mentira. El Dakota empujó con fuerza, obligando al cuchillo a girar hacia el suelo, y con un giro seco lo hizo caer de las manos del jefe, que tropezó de rodillas en el polvo, jadeante, humillado. La multitud rugió, dividida en gritos enfrentados. Unos clamaban justicia, otros exigían expulsión. Pero todos comprendían que ya no era posible fingir indiferencia. El heredero, herido en el hombro,
Logró acercarse y tomó el pañuelo de las manos de la joven, levantándolo alto frente a todos. Sus palabras claras y firmes. Esto no es un trapo. Es la herencia de mi sangre, la memoria de mi madre y el derecho de mi hermana. El silencio que cayó fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. La anciana del bordado lloraba con las manos juntas, y los niños miraban el pañuelo como si fuera un estandarte sagrado. El jefe del mercado, derrotado pero no vencido, escupió sangre y juró que aunque perdiera ese día, el pueblo nunca aceptaría a bastardos ni a salvajes como señores. El guerrero Dakota lo miró con calma, sin necesidad de palabras, porque en su silencio había más autoridad que en todos los gritos. La multitud comenzó a inclinarse, lenta pero inevitablemente, hacia el lado del pañuelo y de quienes lo sostenían, y en esa tensión quedó claro que la próxima acción decidiría para siempre quién tenía el poder. El jefe del mercado se levantó tambaleante, con el rostro cubierto de sudor y polvo, los ojos enrojecidos por la derrota que no podía aceptar. Un murmullo recorrió la plaza cuando, entre los pliegues de su chaleco, sacó un trozo de yesca y un pedernal, encendiéndolos con manos temblorosas. «Si este pañuelo es herencia, entonces que arda frente a todos», rugió, y una llamarada pequeña se alzó en su palma. La multitud gritó horrorizada, retrocediendo al comprender su intención. No buscaba ya vencer al guerrero, sino borrar la prueba misma de la sangre que unía a la joven con el apellido del hacendado. La joven lanzó un grito de desesperación y estrechó el pañuelo contra su pecho, mientras el heredero trataba de abrirse paso entre los empujones, clamando que aquello era un sacrilegio. El Dakota se adelantó con paso firme, pero el jefe agitó la chispa encendida como una amenaza, gritando que si alguien se acercaba prendería fuego en ese instante. El aire se llenó de tensión, y todos contuvieron la respiración al ver cómo el pañuelo, ondeando en la brisa, podía convertirse en cenizas de un momento a otro. La anciana del bordado cayó de rodillas, implorando al cielo que no permitiera semejante profanación. Mientras algunos hombres murmuraban que quizá lo mejor era dejarlo arder, borrar así el conflicto de una vez. Pero entonces, un niño del público, demasiado pequeño para comprender el peso de la escena, pero no para sentir la injusticia, tomó una piedra del suelo y la arrojó contra el yesquero, apagando la chispa en un golpe seco que arrancó un grito de rabia al jefe. La multitud estalló en exclamaciones, y el Dakota aprovechó el instante para arrebatarle la mano, aplastando el pedernal contra el polvo hasta dejarlo inservible. El jefe forcejeó con furia, lanzando insultos y escupitajos, pero nadie lo respaldó. Sus propios hombres retrocedieron, temiendo ser arrastrados con él en la derrota. El pañuelo, aún en manos de la joven, ondeó limpio bajo la luz del mediodía, y la plaza se sintió testigo de algo mucho más grande que un pleito. Un símbolo que había sobrevivido al cuchillo, a la burla y ahora al fuego. Pero la tensión no había terminado, porque el jefe, de rodillas, levantó los ojos enrojecidos y juró que si no podía quemar la tela, al menos haría que la joven pagara con su vida. El jefe del mercado se lanzó hacia la joven con un rugido de odio, sus manos crispadas como garras, pero no alcanzó a tocarla. El guerrero Dakota lo detuvo en el aire, atrapando su brazo con tal fuerza que el grito de dolor resonó en toda la plaza. La multitud estalló en clamores, y esta vez no hubo división. Hombres y mujeres avanzaron al unísono, no para ayudar al jefe, sino para rodearlo y apartarlo como una sombra indeseada. El sheriff, que había llegado entre el tumulto, levantó la voz con firmeza y declaró que aquel hombre sería llevado a juicio por intento de asesinato y por traicionar la voluntad escrita del hacendado. Nadie se opuso. La autoridad del pueblo había cambiado de manos, y el poder ya no pertenecía al miedo. El jefe, derrotado, fue arrastrado entre insultos y desprecio, sus antiguas risas convertidas en silencio. Entonces la joven, aún temblorosa, levantó el pañuelo frente a todos. La tela, marcada por el polvo y las lágrimas,
Ondeó en la brisa con una dignidad que ningún fuego ni cuchillo había podido destruir. El heredero, con voz grave, puso su mano sobre la de ella y declaró que reconocía a su hermana, que esa prenda sería el sello de unión entre familias divididas por tanto tiempo. La anciana del bordado lloraba con orgullo, murmurando que cada puntada había sido un hilo de destino, y los niños que habían presenciado el rescate levantaron pequeñas manos como si también quisieran tocar aquella tela convertida en bandera. El guerrero Dakota, sin buscar gloria, tomó el pañuelo un instante y lo colocó sobre los hombros de la joven, como si la entronizara frente a todo el pueblo. El silencio que siguió fue solemne, y por primera vez en esa plaza nadie se atrevió a burlarse. Comprendieron que lo que había comenzado como un accidente en la estampida había terminado en un acto sagrado de redención. Bajo la luz ardiente del mediodía, la joven sonrió entre lágrimas, apretando el pañuelo contra su corazón, y todos supieron que lo más frágil se había convertido en lo más fuerte. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado frente a la estampida, habrías tenido el valor de levantar ese pañuelo con ella.